Buenos días. Para los que no me conocen, que creo que hay algunos por ahí, mi nombre es Alan. Soy profesor de matemáticas y tengo un magíster en Netflix. Esa es mi especialidad y vamos a partir hablando un poco de eso, de una de las series que ha causado furor los últimos meses. Se trata de La Casa de Papel. ¿Quién la ha visto? A ver, levante la mano. Ya, los que no la han visto, véanla con discreción. Voy a hablar un poco de esta serie, con el ánimo no de contarles la historia, sino de comentar acerca de su argumento central. Se trata de... Voy a tratar de no contarles nada. Se trata de un grupo de personas que ingresa al museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, eso en España, donde planean producir dinero original, pero que fuese imposible de rastrear, de manera de robárselo y vivir sus vidas de ensueño, derrotando así lo que ellos encontraban que era un sistema injusto, un sistema bancario injusto, que siempre se ha aprovechado de los más débiles, de las personas comunes y corrientes. En primera instancia, podríamos decir que no estamos de acuerdo con los atracadores. ¿Cómo se les ocurre andar robando? Pero a medida que transcurre esta serie, uno como espectador empieza a encontrarles la razón. Empieza a cuestionarse a qué bando apoya, si a los buenos o a los atracadores. En lo personal, interesante y paulatinamente empecé a ponerme del lado de los atracadores. Yo sé que a más de algunos le ha pasado, de los que lo han visto ya. Deseando que triunfaran ellos, que los malos triunfaran y así pudieran robar todo. De eso vamos a estar hablando hoy día. No solamente de la serie, sino que ¿es justo que el sistema bancario haga más ricos a algunos, mientras que otros en momentos de crisis sufren y lo pierden todo? ¿Es justo que un grupo de atracadores busque destruir por sus propios medios esta supuesta injusticia? ¿Qué es la justicia? ¿Cuál es la verdadera justicia? ¿Y cómo se aplica la justicia? Para no descarrilarnos, vamos a orar y luego vamos a continuar. Dios, gracias te damos porque podemos encontrar respuesta a estas preguntas y a muchas otras en tu palabra. Por eso te pido que en este momento tú nos enseñes por medio de ella, que sea tu palabra la que nos habla, que en todos los pasajes que vamos a estar leyendo podamos ver el significado de la justicia y así podamos ver el mundo que nos rodea con tus ojos, de la manera que tú lo ves. Ayúdanos por medio de este sermón y después con la práctica a ver qué es lo bueno de lo malo, distinguir, discernir lo bueno de lo malo. Y sobre todo te pido que con este sermón, con lo que aprendamos hoy, seamos capaces, por medio de la obra de tu Espíritu Santo, a llevarlo a la práctica. Eso es lo más importante, Señor. Queremos llevar lo aprendido a la práctica, para que Cristo sea glorificado. Ayúdanos a concentrarnos y a mí a decir la verdad, solamente la verdad. Lo pido en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, nos estamos preguntando ¿qué es la justicia? ¿Cuál es la verdadera justicia y cómo se aplica? El libro de Proverbios dice en el capítulo 14, verso 12, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. La definición de justicia es dictaminada por Jehová. Desde el comienzo de los tiempos ha sido el Señor quien distingue lo bueno de lo malo. Pero el entendimiento de esta definición por parte del humano se corrompió. Se desvaneció producto del pecado. Y esto produjo toda clase de injusticias, de aprovechamientos, de desigualdades.
Es en ese contexto, en el de un mundo caído, desordenado, repleto de corruptos, aprovechadores, opresores, en el que se desarrolla, es en ese contexto en el que se desarrolla el concepto hebreo de justicia, como el camino hacia recuperar la equidad, para equilibrar la balanza, defendiendo al oprimido, levantando al herido, luchando por el que no puede por sí mismo. Hacer justicia, entonces, es recuperar el orden original de la creación. El orden original de la creación. Cuando el Señor rescató a su pueblo de la esclavitud en Egipto, Él les recuerda que vivían bajo la injusticia y que ahora que habían sido rescatados debían vivir, por lo tanto, de una manera diferente, distinguiéndose de los otros pueblos, siendo la santidad y la justicia su estandarte. Por eso Dios le dice a Josué, el sucesor de Moisés, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Es a través de la ley de Moisés, de la Torá, que el pueblo podía aprender directamente de Dios la definición de lo bueno y de lo malo. Lo injusto de lo injusto. De lo justo de lo injusto. Y sobre todo, el pueblo podía aprender leyendo, escuchando la palabra de Dios, cómo hacer justicia a la manera de Dios. Cómo llevar a cabo las obras de servicio y de humanitarismo, no apoyándose en meros sentimientos, sino en lo que Jehová pedía que su pueblo hiciera como consecuencia del pacto que Él había establecido con ellos. Entonces, cuando uno lee la palabra justicia en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, es una palabra dulce y suave, que expresa la obediencia del pueblo por cuidar al desprotegido, al extranjero, a la viuda, siendo servicial y caritativo. Bien, una cosa es lo que está escrito en la ley, en lo que escribió Moisés, pero lo otro es la práctica. Y ahí es donde nos encontramos con el libro de Proverbios. ¿Se acuerdan que estamos en la serie de Proverbios? Porque en el libro de Proverbios vemos experiencia del pueblo acumulada. Un pueblo que lleva años aprendiendo de Dios, con aciertos y errores, relacionándose con Dios, el cómo vivir haciendo justicia. Aprenden de Dios y lo han experimentado. Así se escribe Proverbios. Esa sabiduría, entendida como la práctica de vivir bien, alimentada por el conocimiento de Dios, es la que está disponible para las nuevas generaciones. El propósito de Proverbios, enseñar a las nuevas generaciones la sabiduría, cómo vivir bien. Miren Proverbios 2, versos del 1 al 10. En la proyección está un poco resumido, yo voy a leer gran parte de ese texto. Hijo mío, este es Salomón hablando. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría. Conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Más adelante dice, entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. Entonces hay una distinción entre hacer una justicia porque así lo siento, a hacer justicia como el resultado de
la sabiduría que viene de Dios. La segunda es la verdadera justicia, porque proviene del Dios absoluto, el que realmente sabe lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que nos permite dejar de lado nuestra supuesta justicia subjetiva, que depende de la opinión de cada uno y que finalmente produce más problemas, más conflictos, más injusticias. Hemos visto los últimos domingos que la sabiduría se adquiere por medio de la instrucción de Dios, de la contemplación y reflexión en su palabra, bajo, palabra clave, un temor reverente a la autoridad de Dios y al conocimiento de Dios. Dicho de otra manera, para saber vivir bien, hay que someterse a Dios y buscar su instrucción, pedirle a Él que nos enseñe. Versos 4 al 9 de Proverbios 2, está en su Biblia, por si acaso. Versos 4 y 9 de Proverbios 2 dice: si buscas la sabiduría como un tesoro escondido, estoy parafraseando, la encontrarás. Y ahí comprenderás la justicia y el derecho. Si buscas a Dios, si buscas su sabiduría, solo entonces sabrás lo que es bueno y lo que es malo. Podrás ver la justicia con los ojos de Dios. Podrás mirar entonces a tu alrededor y discernir, distinguir las injusticias, ver las desigualdades que desagradan al Señor. Solo entonces podrás hacer justicia a la manera que Dios le agrada. Porque los que buscan al Señor entienden la justicia. Al entender la justicia podemos identificar dónde hay carencia de ella. Podremos reconocer dónde hay opresión e inequidad. Y ahí podremos luchar contra ella. Miren Proverbios 28, versos 3 al 5. El gobernante que oprime a los pobres es como es como violenta lluvia que arrasa la cosecha. Los que abandonan la ley alaban a los malvados. Los que la obedecen luchan contra ellos. Los malvados nada entienden de la justicia. Los que buscan al Señor lo entienden todo. El que no busca la sabiduría del Señor, el que no actúa con reverencia al Señor, no entiende la justicia verdadera. Y es incapaz de hacer el bien integralmente. Eso fue lo que Jesús le reclamó a los fariseos, aquellos que sabían mucho de la ley, pero no buscaban a Dios con todo su corazón. Son ellos los que fallaban en su labor de hacer justicia a la manera de Dios. Miren lo que les dice en Lucas 11. ¡Ay de ustedes, fariseos, que dan la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios! Deberían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. La buena noticia es la siguiente, que fue antes, por medio del pecado del hombre, entró el pecado a toda la humanidad, poniendo enemistad entre el hombre y la mujer, provocando desigualdad entre hermanos que terminan odiándose hasta la muerte, provocando que una nación oprima a otra, provocando envidias. Todo eso es consecuencia del pecado, provocando traiciones entre hermanos, llevando las desigualdades hasta la misma esclavitud. Anteriormente dije que desde el comienzo era el plan de Dios hacer justicia, para restaurar la equidad, el orden original de la creación.
¿Por qué es una buena noticia lo que les voy a decir? Porque la obra redentora de Dios siempre ha tenido como objetivo la eliminación de la injusticia, la nivelación del terreno, el rescate del desvalido. Si estudiamos el Antiguo Testamento vemos nobles pero infructuosos esfuerzos humanos por llevar esa injusticia a término, por llevar justicia a las naciones. Vemos esos esfuerzos en el pueblo de Dios. Lo intentaban cientos de veces, pero finalmente termina en el fracaso. Eso es lo que hace que la obra de Jesucristo sea tan buena noticia. Él pudo hacer lo que otros no pudieron, lo que nosotros no hubiésemos podido, lo que nosotros sin Él no podemos. Miren Romanos 5. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de Dios reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. La verdad es que nada trae más justicia en este mundo, en el universo, que el Evangelio. Nada trae más justicia que el Evangelio. Según Proverbios 29, el justo se ocupa de la causa del desvalido. El malvado ni sabe de qué se trata. Y así fue como vivió Jesús, haciendo justicia a su alrededor, luchando contra la discriminación, luchando contra el racismo, luchando contra la desigualdad, brindando una mano al necesitado, preocupándose por el despreciado, juntándose con los marginados, comiendo con los impuros. Jesús vivió en perfecta obediencia el mandato de Dios de hacer justicia. Eso lo podemos ver por ejemplo, dentro de otros muchos textos, en Mateo 12. Entonces Jesús le dijo al hombre: extiende la mano. Así que la extendió y le quedó restablecida, tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos. Pero les ordenó que no dijeran quién era él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Ahí está la buena noticia. Voy a ponerle la letra de una canción, parte de la letra de una canción que a mí me gusta mucho y que mi señora sabe que la canto todas las mañanas. Hay buenas noticias para el cautivo. Buenas noticias para el humillado. Hay buenas noticias para el marginado. Buenas noticias para el traicionado. Porque el buen Señor ha venido a buscar y salvar. Él es belleza para el ciego, riqueza para el pobre. Él es amistad para el ignorado por el mundo. Él es descanso para el cansado. Todas esas son personas que vivían en la injusticia o viviendo las consecuencias de la injusticia, viviendo las consecuencias del pecado. Es a ellos al que Jesús les tiende la mano. A ese Jesús que vivió haciendo justicia, al que no cometió pecado alguno,
Por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Y esa es la mayor buena noticia. Ese es el Evangelio, que el justo fue tratado como un pecador para regalarnos su justicia. Eso es lo que nos permite, eso es lo que nos impulsa como reacción a llevar esa justicia a las naciones. Esa misma justicia que Él proclamó y por la cual Él vivió, es ahora nuestra vestimenta. Hemos sido llamados justos para vivir rectamente, pero para compartir e impartir justicia a nuestro alrededor. La obra de Jesús en la cruz nos quitó el pecado. Al quitar el pecado, quitó la raíz del problema de las desigualdades, la raíz de la injusticia, injusticia de la que todos éramos partícipes. Nos libera de la opresión del pecado y la tiranía de Satanás. Restaura nuestra dignidad y nuestra identidad como criaturas hechas a la imagen de Dios. La obra de Jesús en la cruz nos hace hijos y herederos de sus promesas, sin distinción de raza, familia o clase social. Por su obra, los pobres son llamados ricos. Los que lloran serán consolados y los enfermos sanados. Pero no solo eso, sino que por su vida de justicia y rectitud, la muerte no pudo sostenerlo, no pudo retenerlo. Así que con su resurrección, Él nos regala precisamente su justicia. Porque Jesús resucitó, entonces ahora nosotros recibimos nueva ropa. Una ropa de justicia. ¿Para qué? Para que la... Proverbios, dígalo fuerte. Para que la usemos. Porque hacer justicia es vivir el Evangelio. Creer en el Evangelio me lleva a hacer justicia. Esa es la reacción natural ante el inmenso regalo. Usarlo. Si me regalan algo, lo uso. Lo pongo en práctica. No tendría sentido que Jesús nos regalara esta nueva justicia, este nuevo poder de justicia, y la guardáramos para nosotros. Sin mirar a nuestro alrededor, sin usarla. De hecho, miren Romanos 6. Ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Más adelante dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. No se les ocurra hacer injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Aquí está nuestra motivación. Como hemos muerto al pecado, ya no somos sus esclavos. Ya no tenemos la injusticia como única opción. Podemos no escoger el aprovechamiento. Podemos, atentos chilenos, atentos, australianos aprendan también a no hacer esto. Podemos no recurrir a la pillería, a la viveza del chileno, a esa que te permite pasar por abajo el torniquete, tomar la micro gratis. Si seguimos a Cristo, si aceptamos su justicia, ahora somos libres para decir, yo pago, o hago el intento. Podemos no abusar de otros. Podemos dejar de ignorar al desvalido. Podemos dejar de robar. Podemos dejar de vivir como egoístas.
El Nuevo Testamento está lleno de sabiduría. Miren al discípulo amado de Jesús en sus últimos años de vida. La sabiduría del apóstol Juan en una de sus cartas dice: queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él, como Jesús, es justo. Más adelante dice: así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Entonces, si hemos sido llamados hijos de Dios, entonces debemos actuar con justicia, luchar por la justicia a nuestro alrededor, porque haya justicia a nuestro alrededor. Esto es no pecar, es amar al Señor con todo, amar al prójimo buscando el bien de nuestro prójimo. Y eso lo debemos hacer primero con los cercanos. Porque quizás hasta ahora, y espero que sea así, ya te estás convenciendo de, sí, es importante vivir justamente y hacer justicia en la sociedad. Es importante ir a ayudar al pobre o pelear por los derechos humanos. ¿Pero te parece justo hacer eso mientras descuidas a tus más cercanos? Creo que nuestro Dios es inmensamente consecuente. Lo que dice, lo hace. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él es el mismo en público que en lo privado. Ese debería ser nuestro estándar. Entonces, analicemos nuestras vidas. Mira cómo tratas a los que te rodean día a día. Mírate a ti mismo. ¿Te estás viendo a ti mismo como alguien que ha sido restaurado por Dios? ¿Estás siendo justo contigo mismo? ¿Te das cuenta que has sido creado a la imagen de Dios? ¿Consideras el inmenso valor que tú tienes para Él? ¿Se acuerdan que la justicia se trata de nivelar, de levantar al que está desvalido? El Evangelio nos levanta a nosotros primero. Ahora, ¿cómo estás tratando a los que te rodean? ¿Cómo tratas a tus abuelos? ¿Cómo tratas a tus padres? ¿Cómo tratas a tu esposa o esposo? Y aquí yo tartamudeo. ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tus vecinos? ¿Cómo estás tratando a las personas en tu trabajo? ¿Está siendo tu relación con ellos un reflejo del Evangelio? Es importante analizar nuestra vida con honestidad, porque mira lo que dice Proverbios 21. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios. Está súper bien venir los domingos al culto. Está súper bien cantar. Pero Dios mira los corazones y también mira tu vida en cómo estás practicando la justicia. Hacer justicia con tus cercanos es ser consecuente con el Evangelio. Esa es la verdadera alabanza al que te ha dado la justicia. Así que, si tus abuelos están vivos, practica la justicia con ellos. Visítalos, escucha sus historias, procura que estén con buena salud, que no les falte nada. Escucha sus consejos, aprende de ellos, no los olvides jamás. Haz lo mismo con tus padres. Practica la justicia con ellos, hónralos, pasa tiempo con ellos,
Trátalos con dignidad. Soporta sus mañas. Dale las gracias. Ayúdalos a ocupar el celular. O págales la cuenta de Netflix. Llévalos a comer. Procura que tengan una buena salud. Que no les falte para vivir. Háblales de Jesús. Perdónales sus errores. Etcétera. Etcétera. En tu relación matrimonial o de noviazgo, practica la justicia. Trata con respeto al otro. Piensa en el otro antes que en ti mismo. Sacrifica lo tuyo por lo del otro. Pon lo común antes que lo personal. De hecho, lo personal ya debería dejar de existir. Protege a tu esposa o a tu esposo. No permitas que a alguien le falte el respeto. Cánsate tú para que el otro no se canse. Reconoce tus errores. No le mientas. Perdona incontables veces, por favor. Paga sus deudas. Procura que tenga buena salud. Atiéndele. Hazlo o hazla sentir valioso o valiosa. Hazle sentir como superior a ti mismo. Predícale el evangelio de diversas formas. Y podría seguir, pero yo no sé mucho de esto. Acá hay mujeres que saben mucho de cómo tratar a sus maridos. Acá hay hombres que saben mucho de cómo tratar con el evangelio a sus esposas o a sus hermanas. Estamos en un lugar privilegiado. Anda y pide consejo. Practica la justicia con tus hijos. Hazlos sentir como lo más valioso del mundo. Ayúdalos incontables veces. Nunca te des por vencido. Predícales a Cristo. Enséñales lo que sabes. Si no sabes, busca a alguien que les enseñe. No me estoy promocionando como profesor, ¿no? Tiéndeles la mano. Protégelos. Procura que tengan buena salud, abrigo, educación. Perdona sus errores y reconoce los tuyos. Acuérdense que estamos nivelando la balanza. Juntos pidan perdón a Dios. Corrígelos con amor y nunca los denigres. Nunca los hagas sentir como inferiores a ti, porque ambos son creados a imagen de Dios. Gran tarea tienes con ellos. Practica la justicia como Dios lo hizo contigo. Practica la justicia con tus vecinos. Conócelos. Salúdalos. Trátalos con dignidad. No los peles. Perdónales la música fuerte. Perdónale los malos olores. Cuando cocinan, digo. No les robes el internet. Pídeles perdón cuando tú cometas errores contra ellos. Pídeles perdón cuando tú pones la música fuerte. Pídeles perdón cuando tú cocinas comida olorosa. No te aproveches de ellos. Procura que estén bien. Ofréceles ayuda cuando lo requieran. Cuídales la casa cuando no estén, etc. Ustedes son más inteligentes que yo. Practica la justicia con las personas en tu trabajo. Ni se te ocurra aprovecharte del resto. Recuerda de lo que te rescató el Señor. Ayuda a tu compañero. Respeta a tu jefe. No abuses de tu subordinado. Trata con dignidad a todos. Pues todos son humanos y todos son creados a la imagen de Dios. Corrige con amor y reconoce tus errores. Haz el trabajo que te corresponde, no sea que eso afecte el trabajo de otros. Defiende a los maltratados, evita los pelambres o los chaqueteos. Y mucho más. Hay mucho más por hacer, hay mucho más donde practicar la justicia con los que nos rodean. Acepta el regalo de la justicia de Dios. Pídele a Dios sabiduría, escudriña las Escrituras
y pídele a Dios que abra tus ojos para ver el mundo como Él los ve. Quizás la lista que hice les pareció larga. Bueno, hay muchos más consejos en la Biblia y muchos más sabios. Pero también es importante llevar la justicia a lo público, a lo social. De hecho, el concepto de justicia en el Antiguo Testamento tiene mucho más que ver con eso. Sobre todo en Proverbios, con la justicia social. El cambiar estructuras sociales que lleven a una sociedad mejor, a una sociedad con mayor equidad, donde todos son tratados con equidad. Por eso en Proverbios 31 dice, este es conocido: levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y a los necesitados. Miren, hoy en día está muy de moda hacer justicia. De hecho, si andan por Vespucio, van a ver un cartel gigante como pidiéndole a los chilenos que analicen la situación de Palestina e Israel y que tengan una opinión para hacer justicia. Yo no soy un entendido del tema, no quiero dar mi opinión, pero lo que quiero decir es, está de moda esto de hacer justicia. Ayudemos a los pobres, los derechos humanos, los derechos de los animalitos, etcétera, etcétera, etcétera. Súper bien. Pero si ponemos eso como primicia, si ponemos la justicia en sí misma como foco, podemos perder el foco. Es importante buscar la justicia a la manera de Dios y a la luz del Evangelio. ¿Se acuerdan de la Casa de Papel? Ellos querían hacer, una de las cosas que querían hacer, sí, era tener plata, pero también era dar un mensaje. Decirle al pueblo, no estamos de acuerdo con el sistema bancario, con la desigualdad que produce el sistema en el que vivimos. Entonces Robin Hood voy y le robo a los ricos. Eso no es hacer justicia a la manera de Dios. Para levantar la voz por los que no tienen voz, para defender a los desposeídos, a los pobres, a los necesitados, etc., es necesario que pases tiempo con Dios, que busques su sabiduría, pues solo así te pondrás los lentes de Dios, solo así podrás ver el mundo como Él lo ve, y tendrás la vista clara para ver la verdadera necesidad. Si conoces el Evangelio, entonces podrás realmente actuar con justicia. Y eso ha motivado, es el Evangelio, son las Escrituras, es la relación con Dios, es lo que ha motivado a cristianos por todos los tiempos a predicar el Evangelio a toda raza, a toda tribu, a toda nación, sin distinción, a tratar bien a los niños, a defender sus derechos, a proteger a las viudas, a los pobres, luchar por los derechos de la mujer. Eso ha llevado a los cristianos a dar su vida por eliminar el racismo. En culturas donde se valora el sufrimiento como una forma de vivir el karma, es la sabiduría de Dios, es el concepto de justicia de Dios, justicia social. Es ese concepto el que ha llevado a cristianos a instalar hospitales en esos contextos, a poner orfanatos. Porque si no dejo al niño que sufra, porque está pagando el karma, está pagando sus maldades de la vida anterior. Y el cristiano dice, no. La forma que ve Dios el mundo me llama a ayudar al necesitado. Entonces pongo el hospital, si es que puedo. La justicia del Evangelio ha impulsado a los cristianos a asistir a los enfermos y heridos durante las guerras, a poner colegios donde no hay recursos, como lo hicieron los anglicanos cuando vinieron a Chile, a capacitar a los pobres para que puedan ingresar a nuevos puestos de trabajo. Es el ejemplo de Jesús y su justicia
Su justicia imputada en los creyentes, la que ha motivado movimientos de restauración para prostitutas o personas abusadas, de atención a personas en situación de calle. Es esa justicia la que ha motivado a la rehabilitación para drogadictos y alcohólicos por parte de los cristianos. Son los cristianos los que han defendido el valor de la familia, ofreciendo ayuda a las familias que están a punto de destruirse. Y tenemos plagados de ministerios como EMA, Encuentro Matrimonial Anglicano, ¿cierto? Son miles las acciones que los cristianos, inspirados por el regalo de la justicia de Jesús, guiados por la sabiduría de Dios, han hecho de este un planeta mejor. La pregunta es, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué harás? No quiero hacerlo sentir mal. Por el contrario, quiero que abracemos el regalo de Dios, disfrutemos del conocimiento de su justicia y que como una reacción de amor, hagamos algo por hacer justicia a nuestro alrededor. ¿Se dieron cuenta la cantidad de avisos que tuvimos hoy día? Esa justicia motivada por el Evangelio no es algo lejano. Tenemos movimientos de acogida, visita a los ancianos. Eso es hacer justicia. Estamos ayudando a los débiles, a los desvalidos. Acompañamiento a la Fundación Crescendo. Algo que nos falta, apoyo al colegio Helen Keller, en el que estamos en este preciso momento. Teníamos aviso hoy de Ministerio de Atención a Personas en Situación de Calle. Ministerio de Restauración para Trabajadores Sexuales. Canastas familiares para familias en necesidad. Apoyo a mapuches, lo que estamos vendiendo hoy día, esa miel, es apoyo a los mapuches que están en zonas aisladas. No es una venta porque sí, es buscar justicia con nuestros hermanos que están arriba en la cordillera y que en invierno se quedan aislados. También hay cristianos en iglesias hermanas que están ayudando idiomáticamente a los migrantes. También les ofrecen casa. En nuestra iglesia sucedió eso. Bien, sigamos así. Jesús lo hizo. Él buscó el tesoro de la sabiduría que produce justicia. La practicó con su entorno y la proclamó a las naciones. Entonces ahora nosotros, vestidos de su justicia, debemos hacer lo mismo. Oremos. Padre, gracias por hablarnos hoy. Continúa enseñándonos qué es la justicia y cómo practicarla. Santificado sea tu nombre, que tu nombre sea conocido por medio de nuestro trabajo, por medio del privilegio que tú nos has dado de servir y de hacer justicia en nuestro entorno. Llévanos a ayudar al desvalido, llévanos a restaurar al que ha sido dañado. Tantas cosas, Señor, que hemos hablado hoy, por favor, que sea tu sabiduría la que nos llene día a día para ver el mundo con tus ojos y no hacernos los sordos, no hacernos los ciegos. Ver esas injusticias, ver esa falta de equidad y hacer algo al respecto. Son múltiples las formas que podríamos, pero para eso también necesitamos tu sabiduría. Dale inteligencia a todas las personas en esta iglesia y a todos los cristianos en el mundo para llevar justicia de manera eficaz a todos los rincones del mundo. Y que no hagamos de esto un ídolo, sino que sea una reacción a ese maravilloso regalo que recibimos de tu parte. Gracias por darnos una nueva vida y llévanos a vivirla. En el nombre de tu Hijo Jesús.